Bueno, bienvenidos a Punto de Encuentro. Hoy es la primera charla que se va a dar en el marco de este ciclo. La vamos a hacer con la colaboración invalorable de la doctora Susana Cayuso. Vamos a abordar o va a haber una aproximación con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. ¿Hay un derecho constitucional a interrumpir el embarazo? A ver, Ana Laura, yo te voy a dar mi opinión, digamos. O sea, esto no significa que todos puedan estar de acuerdo con lo que yo voy a decir. No. Desde mi mirada constitucional, no hay un derecho constitucional a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué es lo que hay? Hay un artículo constitucional que resguarda la vida privada, la toma de decisión, la autonomía de la voluntad, el derecho al propio proyecto de vida. Y mi impresión es que este es el fundamento que toma la ley dictada por el Congreso de la Nación. El artículo 19 de la Constitución Nacional, si querés te lo leo. Me parece interesante porque siempre es bueno refrescar. Perfecto. Dice, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Este artículo es el corazón del principio de la libertad. Tiene límites. Vos los viste, orden, moral pública. Por eso este tema de la interrupción voluntaria del embarazo es lo que nosotros solemos llamar en constitucional uno de los conflictos morales del derecho. Porque vos vas a tener allí que evaluar una serie de variables para saber si le vas a dar preeminencia a la decisión individual, a ese ámbito de privacidad, en qué términos se lo vas a dar. ¿Qué pasa cuando cruzás el límite de las prohibiciones del 19? De todas maneras, el artículo 19, yo creo que lo central, que esto a veces le cuesta mucho interpretarlo a la sociedad, es que si estás en el marco de tu acción privada, de tu derecho a la intimidad, a decidir y a optar, es una responsabilidad tuya. Con lo cual, en ese sentido, la ley no tendría cabida o el Estado no tendría motivos para intervenir en ese tipo de Exactamente, en realidad esa es la gran pregunta con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Lo que en realidad nos estamos preguntando es, ¿puede intervenir el Estado en este ámbito de privacidad y con qué límites? Porque a lo mejor vamos a llegar a la conclusión, de hecho la ley pone un límite, que efectivamente hay una zona de reserva para el individuo, hombre, mujer, y una zona donde el Estado sí va a tener que intervenir justamente en virtud del 19, porque podría afectarse algún otro derecho constitucional, por ejemplo, la salud de la gestante. Ahí ya entraríamos en lo que es, hasta la semana 14 se puede hacer directamente haciendo la solicitud frente a un organismo o una entidad que brinde el servicio de salud. A partir de ahí entraría dentro de lo que serían algunas causales que permitirían la interrupción legal del embarazo. O sea, habría un permiso después de legal, las 14, después de la sí, claro, 14. Por eso lo prevé el legislador. La ley no está reglamentada. Esto es importante tenerlo presente porque no sabemos cómo se va a reglamentar y no sabemos si no puede haber en la reglamentación algún exceso respecto de la ley o alguna contradicción, por supuesto. Recordamos que es una ley especial, por lo tanto rige un principio, que es que la ley especial posterior o ley posterior deroga la ley anterior. Y acá entramos en el tema de que es tan debatido, que está en boca de la mayoría de las personas que hablan de esta cuestión, el tema del artículo 19 también, pero del Código Civil y Comercial. Exacto.
en donde lo tengo acá, comienzo de la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Sí. De todas formas, además del 19 de la Constitución Nacional, que está por encima del 19 del Código Civil, ¿no? Esto es importante que se sepa. El Código Civil es inferior a la Constitución Nacional por el 75, inciso 12. Además del 19 está el 75-22 y el 75-23. El 75-22 son todos los tratados de derechos humanos que están invocados en la ley. Si todos leemos la ley, vamos a ver que están invocados los tratados de derechos humanos que tienen que ver con, es larguísima la enunciación que hace la ley, sí, los derechos de la mujer, habla de la protección. El artículo 3 de la ley 27.6. Claro, es extenso. De todas maneras, agregaría nada más para recordarlo que el Pacto de San José de Costa Rica, que es de alguna manera en el marco del 75-22, el que nos regula fuertemente porque tiene la Comisión Interamericana como tribunal internacional, habla de la protección a la vida y dice en general. Okay. Yo digo para los que invocan el Pacto de San José para sostener la inconstitucionalidad de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En general, los estados van a proteger el derecho a la vida en general. Okay. Dejémoslo allí, verán los jueces qué es lo que hacen con la interpretación. Una duda que puede surgir muy a menudo, o más en estos tiempos donde hay tantos pedidos o presentaciones judiciales, es quién puede solicitar la inconstitucionalidad, en este caso, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. A ver, viste, el principio general es que la inconstitucionalidad de la norma, que solo va a jugar en el caso concreto, solo tenés que tener un agravio. Esto, digamos, para nosotros es habitual comprenderlo. Entonces, ¿cuáles serían las vías posibles? Un amparo, si fuéramos individualmente, para resguardar o para suponer que se negaran a ejecutar o aplicar, bueno, podría recurrir a un amparo, por plazo, porque es expedito, por la rapidez y demás. Ahora, supongamos que es una ONG o una asociación, tal vez podría ir por una acción colectiva, pero siempre tendría que ser un colectivo. Nosotros, viste, llamamos colectivo al grupo afectado, ¿no? Es por el 43. ¿Qué grado de afectación tiene ese grupo? Fíjate que hay algunos fallos ya que se han planteado, o sea, se han hecho planteos de inconstitucionalidad y fueron rechazados in limine porque quienes se presentaban no tenían la legitimación para solicitarlo. No había agravio. Creo que uno es un partido... Sí, hay dos fallos. Uno de Paraná y creo que el otro es de La Pampa, en donde este partido NOS, que todavía es un partido en formación, hizo las presentaciones solicitando, y creo que fundamentalmente las desestimaciones en los dos casos tienen que ver con que no le reconocen una representatividad al punto de poder hacer la petición, y también hablan de la inexistencia de agravio. Por ahí podríamos profundizar que cuando se habla de agravio es que lo que yo estoy solicitando tiene que ver con tu propia decisión, con tu propia salud, con tu propia integridad, con tu propio derecho a informarte, con tu propio derecho a decidir en el tema, ¿no? Ahí estaría, por eso te ponía como ejemplo que te negaran o la información o no te aceptaran la solicitud, o bueno, que esto implicaría que tenés un agravio, porque fíjate que la ley habla de acceso a la interrupción del embarazo, ¿no? O sea, suena, y después en el otro artículo cuando establece a qué estás, qué te garantizan, en realidad pareciera que estamos hablando de determinadas garantías en el marco de la toma de decisión, ¿no? O sea, cuando vos decidís, tomás la decisión y elegís interrumpir voluntariamente el embarazo. Entonces tenés que acceder
a un sistema, para decirlo de alguna manera, regulado por la ley. No sé, me parece. Sí, me parece que vamos al tema de garantizar el acceso, a poder solicitarlo. Sí. También, de alguna manera, garantiza la atención en el procedimiento quirúrgico, la atención posterior y también lo que tiene que ver con la información que debe existir respecto de los métodos anticonceptivos, calculo que con posterioridad a la situación de interrupción, ¿no? Sí, exacto. La ley es una estructura básica en orden a haber reconocido finalmente el acceso por parte del Congreso. Me parece muy importante la reglamentación que haga el Ejecutivo de esta ley y, por otro lado, qué pasa en el ámbito judicial. También. Porque lo cierto es que hasta ahora no tenemos nada sobre el fondo del asunto. Claro, ese es el otro tema que por ahí era, digamos, me interesaba particularmente recalcar que muchas veces cuando las desestimaciones de los pedidos que se realizan respecto a una ley son desestimados en forma previa por una cuestión formal, como podría llegar a ser esto de la falta de legitimación o de agravio en concreto, el juez no se expide respecto del fondo de la cuestión de si la ley es constitucional o no lo es. Claro, y puede haber una confusión y se puede confundir a la sociedad porque de pronto te aparecen los titulares diciendo que el juez rechazó la inconstitucionalidad. No rechazó el planteo de inconstitucionalidad, rechazó la legitimación que tenía quien se presentó, que vos decías, este partido político en formación, porque no tiene ningún agravio. Claro. Quería volver sobre la cuestión, si bien vos dijiste que esto es en un caso concreto, lo que quería volver era sobre los efectos que tiene la declaración de inconstitucionalidad. El efecto siempre es para el caso concreto. Nosotros no tenemos un sistema que frisa la ley. Simplemente en el caso concreto, teniendo en cuenta cuáles son las variables, no podemos inventarlas porque no lo tenemos en este momento, cuáles son las variables que va a considerar la justicia, es solo para el caso concreto. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley sigue vigente y que se puede acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que la declaración de inconstitucionalidad de un juez o una jueza tiene que transitar después otras instancias judiciales. Esto es la doble instancia y en definitiva yo tengo la impresión, Ana Laura, que aquí la última palabra, llegado el caso, la va a tener la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el último tribunal de derechos y garantías constitucionales. Quiere decir que por ahí para explicar a la sociedad sería: se hace un planteo ante un juez de primera instancia que puede determinar que es constitucional o no, o desestimar el planteo o decir que es inconstitucional. Después hay una cámara y en función del resultado de ese fallo y de las apelaciones de lo que quieran defender cada una de las partes para entenderlo hasta dónde quieran llegar, la última instancia sería la Corte. Bien, me parece que eso es importante porque muchas veces puede llegar a ocurrir que uno escucha, se declaró la inconstitucionalidad y crees que cancelaron la ley. Claro, que tiene efectos para todas las personas y esto no es así. No, exactamente. Bueno, me parecía importante recalcarlo. Lo que quería por ahí abordar era el tema de la ley. Habla de un procedimiento que se tiene que llevar a cabo. La ley habla de un consentimiento informado en el cual obviamente tiene que participar el profesional que tiene que informar a la persona que va a hacer la solicitud de interrupción respecto de en qué va a consistir la intervención quirúrgica que va a realizar, qué riesgos puede tener esta intervención quirúrgica si lo fuera, cuáles son los procedimientos que se tienen que llevar a cabo. ¿Qué podría llegar a pasar si se ocurre algo que de alguna manera perjudica la salud de la persona y cómo proceder en estos casos, ¿no? Y luego de esto, la persona necesariamente tiene que dar por expreso su consentimiento, ¿no?
Y por ahí lo que traigo a colación es, uno podría pensar si este consentimiento tiene que ver con un asesoramiento. ¿Es un asesoramiento? ¿Es general? Tiene que ser, creo que acá la reglamentación no... Bueno, claro, a mí me parece, es un buen punto, a mí me parece que ahí la reglamentación tendríamos que revisar cómo lo va a tratar, ¿no? Porque puede entenderse como un asesoramiento sin influencia. Por eso es claro, es un asesoramiento sin influencia. Ahí juega el derecho a la información, que también es un derecho constitucional. Por ejemplo, un tema clave es el tema de los procedimientos. Claro. No vamos a entrar ahora en esto porque es muy complejo, pero es desde el punto de vista médico, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos? Y te los tienen que informar, nos lo tienen que informar. Entonces, el punto es ese asesoramiento con todas esas variables que vos señalaste recién, y sin influencia. Hubo un fallo de la Corte Provincial que dejó sin efecto una sentencia que había eximido de responsabilidad a una psicóloga que había tenido contacto con una menor que estaba embarazada, creo que en ocasión había sido objeto de una violación, ¿no? Ahí, más que la interrupción voluntaria del embarazo, estaba la interrupción legal. Legal porque está previsto. Porque está previsto en el Código Penal. Qué difícil esta línea en donde uno tiene que hablar de las posibilidades que puede tener una persona que está embarazada, sin que sus propias convicciones morales, religiosas, influyan en la información que tiene que proporcionar, ¿no? Como profesional. Sí, ahí es que ese es uno de los problemas que tiene centrales el 19, le pasa a los jueces también. Yo no puedo resolver un caso concreto conforme a mi creencia filosófica, religiosa o la que quieras elegir. No puedo. El 19 a mí me obliga, y acá le pasa lo mismo a los médicos, ¿no? O sea, me obliga a prescindir de mi convicción y a solamente tener en cuenta cuál es el trabajo de información que debo hacer, el grado de objetividad que debe tener, y esto de no influenciar desde el punto de vista anímico, espiritual, todo lo que vos, moral, a la persona a la que le estoy informando. Claro, sobre todo considerando el estado en el que está esa persona, ¿no? Considerando el estado en el que está, considerando las variables. En el caso que vos decís, 12 años tenía, ¿no? Es una situación, por eso decía que son conflictos morales, pero evidentemente, de hecho, le revocaron la sentencia y fue sancionada la Sí, y ahora psicóloga. Invitaron a la Cámara, creo que a dictar un nuevo fallo. Un nuevo fallo, le revocaron porque consideraron que ahí había una cuota de responsabilidad. Es una presión, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Claro, por eso me parece súper interesante que hayas traído a los jueces, porque muchas veces cuando uno escucha a un juez opinar respecto a determinado tema en forma personal, piensa, entonces yo ya sé cómo fallaría en el caso concreto. Bueno, claro. El prejuzgamiento tiene que ver con eso, o sea, por eso los jueces se supone que hablan solo por su sentencia, se supone. Se supone. Pero es interesante conocer que realmente cuando yo tengo que aplicar la ley tengo que dejar de lado totalmente. Es una de las obligaciones, de las cargas que tiene el 19, ¿no? La Constitución tiene derechos, pero tiene cargas también, ¿no? Es muy interesante. Obligaciones, sí. Claro. Esta es una obligación. Sobre todo sos juez, ¿no? Además, esto es determinante. Pero es un tema. Vos hablaste algo de la objeción de conciencia. Sí. Fíjate vos que ahí están resguardando un derecho constitucional. Claro. En el marco del 19. Claro, por ahí funcionaría, o al menos yo lo interpreto de esta manera, ¿no? Si vos no podés mantenerte al margen o tus principios son tan fuertes que implican que si vos tenés que charlar con una persona, tenés que darle a conocer esto, es preferible hacer uso de este derecho de objetar la conciencia y separarme de la situación antes de te autorrestringís. Claro. Te autorrestringís. Claro. De exponerse profesionalmente a algún tipo de sanción o riesgo por tener que... Ahora, la objeción de conciencia, y la ley lo toma un poco vago, pero lo toma,
tenés que poder demostrar tu coherencia en la objeción de conciencia, ¿no? O sea, que vos mantenés yo diría, en tu accionar, en tu actuar profesional, sos coherente con esa objeción de conciencia, que es decir, yo no puedo participar acá porque me lo impide mi convicción, mi filosofía, mi creencia religiosa, pero en forma coherente. Esto ya hace mucho lo dijo la Corte en otros casos, ¿no? Sí, por ahí yo lo que valdría la pena aclarar, porque por ahí nosotras nos ponemos a charlar y ¿Qué es la objeción? Sí, más allá de qué es la objeción, ¿quién podría objetar? O sea, claro, ¿quién podría hacer ejercicio? Por hecho. No, en este caso, a ver, es el médico. El médico. Es el médico que recibe, entiendo yo, no sé si vos coincidís, la solicitud para tener acceso a la interrupción. Podría ser el médico. Claro. Pero la ley le fija una... Claro, el tema es que el procedimiento, desde que se solicita la interrupción hasta que se realiza el procedimiento, tiene que tener un plazo de 10 días corridos, con lo cual estimo que la persona que atiende la primera consulta o la solicitud tiene que, si realmente quiere alejarse del caso, lo tiene que hacer en forma... Resolver en forma inmediata. Exactamente, porque el transcurso del tiempo puede de alguna manera obstaculizar el procedimiento. Perjudicaría a quien pretende acceder a la interrupción voluntaria, o sea, ahí el plazo juega un papel muy importante. Claro, y ahí lo que también está, la ley menciona de alguna manera es... que la institución en donde está ese profesional es responsable de hacer la derivación oportuna como para que el procedimiento se pueda llevar a cabo y que las cuestiones que tienen que ver con los costos que de alguna manera plantea la derivación hacia un lugar donde se le pueda practicar o se pueda hacer efectiva esta solicitud, tienen que ser soportados por la entidad que tiene el profesional que se está apartando del caso. Claro, ¿no? Claro. Pero, y lo que me resultaría también interesante es destacar que si bien puedo ejercer separarme del caso, hay casos en los cuales no, o hay situaciones frente a las cuales no se puede efectuar, que es en un caso de urgencia. De urgencia, la salud de la madre, porque la ley, digamos, también esto es interesante, conocerlo, ¿no? O tenerlo presente. La ley está trabajando permanentemente con la salud de la madre, o sea, la salud en términos, si bien el Poder Ejecutivo le sacó la palabra integral, en términos integrales, ¿no? Entonces, siempre se prevalece en estas 14 semanas también la salud de la madre. Claro. En orden, a lo mejor anímica, en orden a su toma de decisión. Después de las 14 semanas podría aparecer otro problema serio que habilitara interrumpir el embarazo. Pero siempre está la salud de la gestante como prioridad en el procedimiento. Esto es lo que me parece que no se puede perder de vista y tiene que ver con esto que vos decías. Sí, y me parece que en el tema de la salud también es importante, porque además, en el caso de la salud en particular, no solo prevalece durante las primeras 14 semanas, sino con posterioridad para habilitar una interrupción legal del embarazo, ¿no? Claro. Cuando corre riesgo la salud de la madre. Cuando hay riesgo. O de la persona gestante, como dice la ley, ¿no? Claro. Digamos, tiene una serie de matices, por eso digo, la reglamentación, porque este proceso de derivación, soy objetor de conciencia, luego no puedo hacerme cargo de esta situación, pertenezco a una institución X y voy a derivar a otra. O a otro profesional. También. No necesitaría ir a otra institución. Si la claro, institución tiene otro profesional. Por eso, pero allí van a permitir que cada institución establezca su protocolo para esta derivación, o va a haber un protocolo general, porque como vos decías recién, no podemos perder tiempo. No. Por eso te digo, yo tengo varias dudas acerca de cómo va a reglamentar esto el Ejecutivo y la recepción que puede tener en las distintas instituciones, ¿no? Sí, es un tema. Y yo me quedaba pensando con el tema de la objeción de conciencia, que tampoco puede ser utilizada por el profesional para el caso del tratamiento con posterioridad al procedimiento. No, porque ya está, o sea, el acto o procedimiento que a él le creaba, ¿no?, la objeción, ya está.
Entonces ahora lo que importa es la salud de quien se sometió a ese procedimiento de interrupción y tiene obligación legal y constitucional de atender, ¿no? O sea, tiene una serie de matices. Sí. Bueno, un tema interesante también es cómo manejarse con la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo en función de la edad de quien solicita este procedimiento, ¿no? A partir de los 16 no es necesario ningún tipo de acompañamiento ni ninguna firma adicional de ningún tipo de representante. O sea, bastaría el consentimiento. Basta el consentimiento de la persona de 16 años. Y para los menores de 16, la legislación remite al artículo 26 y a algún tipo de resoluciones. Lo que de alguna manera yo siempre pienso que es complicado, porque la ley tiene que ser lo suficientemente clara para evitar que la persona que la lee tenga que ir a, no sé, a 5 o 7 libros para hacer una interpretación integral de lo que dicen este tipo de legislaciones. Totalmente de acuerdo, tiene que ser autosuficiente. Claro, las que remiten no lo son. Y además, más cuando te remite a cuestiones que si vos lo lees no queda claro. No, coincido, son absolutamente, podrían incluso ser contradictorias, sí, claro, efectivamente. Entonces, si la intención del legislador es permitir que los menores puedan acceder al procedimiento sin el acompañamiento de un representante legal, como lo serían los padres o un referente afectivo, lo tiene que decir la ley. Me parece que, de acuerdo a cómo está redactada la ley, los menores de edad necesitan la firma de un representante. Ah, bueno, ¿estás de acuerdo con eso? Sí, entonces, bueno, lo interpretarías así. Sí, yo igual. Porque además no me puedo imaginar cómo una persona de 13, 14 años podría llevar adelante todo este procedimiento sin un acompañamiento familiar. Sea para tomar la decisión de continuar o de efectuar la solicitud de interrupción. Y ahora te pregunto, si lo entendemos de esa manera, y coincido con vos en que esto no está claro, no sé qué va a ser la reglamentación, el médico o la institución que recibe la inquietud, la consulta y la pretensión de ese menor debería inmediatamente convocar a su representante o a su familia o al Estado. Si el niño, o sea, si el niño o adolescente o la niña van a pedir información es una cosa, ahora si van a solicitar, sí, claro. Si van a efectuar la solicitud es otra. Sí, de acuerdo, yo no hice la distinción, pero sí, son dos situaciones distintas, pero si pretenden manifestar su voluntad de acceder al procedimiento de interrupción voluntaria, entiendo que la institución, o en su caso el médico, que debería convocar o a los representantes del menor o en su caso dar lugar al defensor de menores. Y yo te diría que ahí entra en pugna otra cuestión que tiene que ver con la confidencialidad que hay que llevar, que el médico tiene que tener respecto al procedimiento, la privacidad, el cuidado. Entonces, yo creo que en esto tendría que poner luz la reglamentación. Sí, está también el interés superior del niño allí, ¿no? Entonces, que creo que hay una forma de resolverlo, porque suponiendo que el menor y su representante no se pongan de acuerdo, está claro que ahí hay que interpretar la norma o realizar el procedimiento teniendo en cuenta el interés superior del niño. O sea, lo que tendría que primar en la persona que tenga que decidir. Pero ahí no tendrías que ir a instancia judicial. Yo creo que sí. Yo también creo que ahí es un amparo. Creo que sí. Yo entiendo que sí. Si estuvieran, como decir, en el supuesto en desacuerdo, hubiera un conflicto entre el representante y el niño, ¿sí? Sí, estimo que sí. Entonces, me parece que si bien hasta ahora la reglamentación no tiene una necesidad imperiosa de ser sancionada, yo creo que con el correr del tiempo sí, porque hay un montón de cuestiones que la ley no aclara. Te diría más en cuanto al acompañamiento que tiene que recibir la persona previa a la solicitud de interrupción voluntaria, durante el proceso y con posterioridad. La ley no aclara tampoco durante cuánto tiempo, cómo estaría conformando. Tipo, además, qué tipo de acompañamiento. Claro, ¿no? ¿Qué tipo de profesionales, de qué disciplinas? Porque acá lo que hay que tener en cuenta también es esto. Es cierto que esto implica un procedimiento físico,
la solicitud. Pero también hay una cuestión de salud mental, me parece. Sí, claro. Que necesita... Es una decisión muy difícil de tomar. Esto es lo que tal vez... Esto no es un partido de fútbol. Totalmente. No es un River Boca. Totalmente. Entonces, creo que la sociedad argentina tiene que entender que es una difícil decisión que, según la ley, está en el marco constitucional del sistema argentino, pero que tiene que estar rodeada de una serie de cuidados particulares. Sí. Si yo entendemos eso... Coincido plenamente. Coincido que es una cuestión muy difícil de abordar. Incluso me parece que estimo que lo más difícil es tomar la decisión, ¿no? Entonces, en este marco me parece que tiene que estar garantizada la posibilidad de hacerlo en un marco de cuidado, de protección, porque ya de por sí la situación es de mucha vulnerabilidad. De mucha vulnerabilidad, exactamente. Sí, coincido plenamente. Pero hay muchos interrogantes, ¿no? Sí. Y creo que la gran protagonista va a ser la reglamentación, sin avanzar sobre cuestiones que impliquen dejar sin efecto. No, claro, por eso, mientras no esté la reglamentación, la ley está vigente y existe, está reconocida la garantía de acceder. Yo creo que sí. El tema es que como la ley hay muchas lagunas por ahí de cuestiones que tienen que ver con procedimiento más que nada, me parece que dejar la ley solamente sin establecer la reglamentación es como no permitirle a la persona conocer a qué tiene derecho, porque tenés derecho a algo, no sea, digamos, acceder al procedimiento. Sí, pero no sabes en qué contexto ni bajo qué condición. Y además la estructura va a ser muy importante, porque tiene que estar creada la estructura de salud que pueda dar respuesta. Estado ahí. O sea, el Estado acá es responsable precisamente de ese resguardo. Ahora, la pregunta que te hago es, si alguien hoy, porque no está la reglamentación, institución o médico, va una mujer a manifestar su voluntad de interrumpir su embarazo y le dice que no porque no está la reglamentación. Yo lo que diría es, está la ley. En la medida que haya un procedimiento fijado en la ley... Va a tener que interponer un amparo. Es mi mirada, o sea, tengo dudas, pero te quiero decir, porque alguien podría decirle, no, sí, pero no tengo el... Yo creo que es operativa la ley, por eso. Sí, yo creo, estimo que por ahí podría llegar a haber la necesidad de algún tipo de pronunciamiento judicial respecto de cuestiones que no estén lo suficientemente claras. Sí. Por ahí, respecto del procedimiento en sí, el consentimiento informado, de cómo tiene que estar redactado, de la autorización, de si es necesario el requerimiento, la firma adicional de alguien si es un menor, de quiénes puede ser. En ese tipo de cuestiones, por ahí no, salvo que hubiese conflicto. Pero me parece que la ley es como... No reglamentar es como quitarle sentido al haber sancionado la ley. Sí, por eso digo, yo creo que es operativa, sin duda, necesita de una reglamentación, pero además podría la propia institución plantear un amparo si no sabe cómo se tiene que mover en la situación. Eso ¿O no? Sí, eso pregunto, sí, eso sí. Pregunto, no, eso sí, ahora estoy pensando, si no sé cómo lo tengo que hacer, ¿cómo está resuelto esto? Claro. Y por ahí hay cuestiones que yo el otro día me puse a pensar respecto específicamente de un médico que es objetor de conciencia y quiere hacer una derivación y no encuentra a alguien que lo realice el procedimiento y va transcurriendo los días. Él es responsable de esta situación hasta el momento en que otro médico tome. Entonces, esto también es algo que de alguna manera debería existir un procedimiento como una especie de... Frente a esta situación... Como un protocolo, como decíamos, de un protocolo. Que va a dar respuesta a este tipo de situaciones, o un procedimiento alternativo, ¿no? Sí, o sea, tiene varios interrogantes, ¿no? Pero bueno, después habrá que ver qué está pasando en este momento, ¿no? O sea, cómo se están manejando concretamente, porque podemos saber quienes han hecho algún planteo judicial, pero no sabemos desde el punto de vista médico-administrativo, o llamarlo como quieras, cómo está funcionando. Sí, y también creo que para las instituciones todo esto implica costos, ¿no? Sí.
costos que tiene que asumir que no estaban previstos para garantizar el procedimiento y para garantizar la derivación en el caso de que en esa institución no se pueda practicar el procedimiento. Entonces, hay un montón de aristas para tener hay en una cuenta. serie de temas, sí. Bueno, Susana. Bueno, un placer. Para no mí, hemos agotado un honor. no hemos agotado los temas, pero bueno, por lo menos algunas pistas, algunas pistas. La idea era tener una aproximación respecto de la ley y la verdad es que tenerlo con vos ha sido un verdadero placer. No, gracias Sabés por de toda mi llamarme admiración. para que podamos intercambiar opiniones. Bueno. Y sobre todo plantear preguntas, Claro. que uno es lo importante. Y tratar de llevar un poco de luz en situaciones donde a veces se pierden en luchas, ¿no? A favor, en contra. Sí, a favor, en contra, y no se pierde. trata de eso, ¿no? Es muchísimo más profundo que un a Totalmente. favor o en contra. Listo, bueno, un placer, la Muchísimas invitación. Gracias.